Soy el pastor José Vallejo, siempre es una bendición compartir la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, el verso 13 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Oremos. Te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas. Gracias, Padre, por tu palabra, que podamos meditar en ella. Habla, Señor, a nuestro corazón, pues te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Nosotros encontramos en la vida del Señor Jesús el templo, y el templo de Jerusalén llegó a ser el centro principal en la vida de todo el pueblo de Israel, y el Señor Jesús no fue la excepción. Aun cuando Él no vivió durante todo su ministerio y su juventud en la zona de Jerusalén, sino por el contrario, en la parte norte, allá en Galilea. Sin embargo, Él, como cualquier otro judío, Él visitó el templo y estaba importante, y era importante para Él la presencia del templo. El templo llamado el Templo de Herodes, construido por Herodes el Grande, demoró 40 años. Era un templo grande, majestuoso, no el más lujoso. El templo más lujoso era más pequeño, pero fue el primer templo hecho por Salomón. Tenemos nosotros el templo de Salomón, el templo reconstruido por Esdras después del cautiverio, y este tercer templo que es el llamado templo de Herodes. Aquí Herodes ha construido un gran templo, y el Señor Jesús llega hacia ahí. Toda la gente de todo el mundo llegaba para poder adorar al Señor en este lugar. Y llega el Señor Jesús, y dice el verso número 14, y halló en el templo a los que vendían ovejas, bueyes y palomas, y a los cambistas. Lo que nosotros encontramos es que básicamente uno iba al templo y encontraba muchísima gente. No gente que estaba interesada por querer entrar. Habían convertido básicamente el templo en un mercado. Eso es lo que nosotros encontramos. Lo que nosotros encontramos es que la gente fue allá, quería comprar animales para poder ofrecer el sacrificio, y tenían que pasar una serie de requisitos. Eran revisados antes de poder ser ofrecido. Normalmente los sacerdotes, lamentablemente, revisaban las ofrendas que la gente traía con tanto esfuerzo de tan lejos. Esas ovejas que ellos se habían esforzado por mantenerlas de lo mejor, para ofrecerlas así al Señor, pero llegaban al templo y eran rechazadas. ¿Por qué? Porque básicamente el templo se había convertido en un gran negocio para los sacerdotes. La familia de Anás, el anterior sumo sacerdote a ese tiempo del Señor Jesús, él era quien controlaba todo el negocio. Anás era el suegro de Caifás. Y ahí están los dos bajo este negocio. Así que la gente traía sus ovejas, traía sus palomas, traían sus bueyes para poder ofrecerlos, y siempre encontraban algún defecto. De tal manera que tenían que comprar la ofrenda en el mismo lugar. Se presentaban ofrendas que se decía que estaban garantizadas. Habían sido criadas en los establos de los sacerdotes, en los pastizales de ellos. Y entonces ellos decían: esto es completamente garantizado. No sería ningún problema. Uno podría decir: ¿para qué hacer un viaje tan largo trayendo una ofrenda cuando puedo comprarlo ahí mismo? La diferencia
era el precio. Algunos historiadores han llegado a la conclusión de que había una diferencia de 10 veces el precio entre lo que uno encontraba en un mercado normal y el precio de lo que se ofrecía en el templo. Así que nosotros podemos encontrar ahí al Señor Jesús. Él llega a Jerusalén, entra al templo, encuentra a todos los animales ahí y encuentra a los cambistas. Los cambistas eran hombres que se dedicaban justamente a cambiar las monedas. Los sacerdotes establecieron una regla de que solo se podían dar ofrendas en la moneda del templo. De tal manera que la gente que venía de afuera tenía que al llegar al templo cambiar sus monedas. Y por supuesto era un robo. Lamentablemente era así. Así que ellos traían sus cambistas y dice la palabra del Señor, y haciendo un azote de cuerdas, echó del templo de todos. Echó del templo a todos. El Señor Jesús está comenzando su ministerio y Él hace un azote de cuerdas. ¿Cuánto tiempo demandaría hacer algo así? Imagínense hacer un azote de cuerdas. Más o menos de repente 60, 70 centímetros de un azote, tener que trenzar las cuerdas para tenerlo listo, demandó trabajo, demandó tiempo de reflexión. El Señor Jesús no agarró, no tomó cualquier palo, cualquier madera y golpeó a la gente, no. Él lo hizo reflexionando en lo que estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios, y echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando nosotros vemos el ministerio del Señor Jesús, han pasado ya 3 años, y nosotros podemos ir hacia Marcos en el capítulo 11. Y en Marcos en el capítulo 11, el verso 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La situación no había cambiado. El control de los sacerdotes venía a ser exactamente lo mismo, pero el evento es diferente. Uno es al inicio del ministerio del Señor Jesús, y otro es justamente una semana antes de que Él fuera crucificado, al final de su ministerio. El acontecimiento parece similar, pero las expresiones son diferentes. Juan nos dice que el Señor Jesús dijo, no hagáis de la casa de mi Padre. El Señor consideró al templo la casa de Dios Padre. Y cuando nosotros vamos hacia el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuán importante era tener un lugar de adoración. Cuán importante poder encontrarse con el Padre en oración. El reclamo de Jesús, la habéis convertido en casa de mercado. La habéis convertido en cueva de ladrones. Dios se agrada de estar en su casa. ¿Tenemos la casa de Dios en orden? ¿Tenemos nosotros realmente iglesias que alaban realmente a Dios? ¿Estamos pronto por nuevamente reiniciar los servicios en nuestras iglesias? ¿Cómo será? ¿Será un lugar donde la gente puede encontrarse con Dios? Esperamos que así sea.
Que el Señor le bendiga.